Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, les traigo un vídeo que créanme los va a dejar con la boca abierta. ¿Están listos para el chisme? Porque lo que les tengo que contar hoy es bomba. El 28 de agosto de 2025. Esa fecha grabada a fuego en la memoria de muchos, marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque ese día el mundo, o al menos el universo paralelo de los fanáticos de las novelas turcas y de las celebridades turcas, recibió una noticia que, juro por Dios, nadie, pero nadie, se esperaba: Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia de Can y Demet. Impactante. Sorprendente. Dramática. Emocionante. Todo lo que se les ocurra. Ya sé, algunos de ustedes, al escuchar esos nombres, se están emocionando como niños pequeños en Navidad, otros se están preguntando qué pasó ahora, con la ceja levantada y un dejo de curiosidad escéptica, y algunos, tal vez, hasta se están frotando las manos con la expectativa del drama, cual villano de telenovela. Y sí, amigos, hay drama. Pero también hay amor, hay secretos, hay giros inesperados y, sobre todo, mucho que contar. Si son fanáticos de las novelas turcas y si están suscritos a este canal, seguro conocen a estos dos bombones. Can Yaman, el actor turco por excelencia, ese Adonis de la actuación, famoso por sus papeles en Erkencikus, donde nos enamoró a todos, Dolunay, donde nos robó el aliento, y muchas otras series que han roto récords de audiencia en todo el mundo. Con ese porte que desafía la gravedad, esa mirada que te atraviesa el alma y esa personalidad arrolladora. Un verdadero terremoto en forma humana. Y Demet Özdemir, la actriz y bailarina que es pura luz, con esa sonrisa que ilumina la pantalla y que nos enamoró perdidamente en Erkencikus, demostrando una química que hacía arder la pantalla, y Doğu Une Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral. Una mujer talentosa, carismática y que se ha ganado el cariño de millones. Juntos en Erkencikus crearon una química explosiva que traspasó la pantalla, que incendió las redes sociales, que hizo que los fanáticos se volvieran locos y que mantuvo a todos al borde del asiento, pegados a la pantalla durante meses, suspirando y soñando con el amor. ¿Y qué pasó el 28 de agosto de 2025? Pues bien, la noticia bomba, la que sacudió a todo el fandom, la que hizo que Twitter explotara, la que provocó un caos organizado, fue una inesperada reconciliación. Sí, amigos, después de meses, incluso años de rumores, especulaciones, corazones rotos, lágrimas derramadas, y la lenta aceptación de que quizás Canem había llegado a su fin. Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos de nuevo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esas fueron las preguntas que todos nos hicimos, que resonaron en nuestras mentes, y que en este vídeo vamos a tratar de responder. Prepárense porque la historia de Can y Demet es como una novela turca, llena de drama, amor, giros inesperados y, por supuesto, mucho chisme. Antes de que sigamos, quiero hacerles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si les gusta el contenido de este canal, si aman las novelas turcas tanto como yo, si se emocionan con los chismes de las celebridades y si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Y por supuesto denle like a este vídeo si les emociona tanto como a mí esta noticia. Ayúdenme a llegar a más personas, a compartir esta pasión por las novelas turcas. Es un gran favor que me hacen. Ahora sí, amigos, vamos a desglosar todo. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Volvamos a los orígenes de esta historia de amor, al set de Erkencikus. Can y Demet, como ya dije, protagonizaron la serie que cautivó a millones en todo el mundo. Su química fue innegable, palpable, electrizante. Las miradas, los roces, las risas, la forma en que se complementaban, la tensión sexual era algo que se sentía a través de la pantalla. Los fanáticos se enamoraron de ellos como pareja, de la mágica unión que se creaba entre Sanem y Can, y no tardaron en surgir rumores de romance en la vida real. ¿Y quiénes éramos nosotros, los fanáticos, para no creer en esos rumores? ¿Quién no quería que ese amor ficticio se hiciera realidad? La verdad es que era casi imposible no querer que estuvieran juntos. Era perfecto. Las miradas cómplices, las risas contagiosas, la forma en que se cuidaban,
todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Era algo mágico, algo especial, algo verdadero. Y para nuestra alegría, y para la locura del fandom, parecía que los rumores eran ciertos. Durante la época de la serie, se les vio juntos en numerosas ocasiones, compartiendo cenas románticas, asistiendo a eventos exclusivos, tomándose fotos juntos, compartiendo risas y miradas que dejaban a todos sin aliento, y hasta disfrutando de viajes juntos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que nos hacían soñar despiertos, alimentando la esperanza de los fans. Kanem estaba vivo, más vivo que nunca. En ese momento el mundo era perfecto, lleno de flores y mariposas. Los fans soñaban con verlos casarse, formar una familia, era un cuento de hadas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables pueden romper hasta el amor más fuerte. Después de una relación aparentemente idílica, de un romance que nos robó el corazón, llegó la noticia que nos rompió el corazón a muchos. Kan y Demet se habían separado. El shock fue generalizado. La tristeza invadió las redes sociales. El mundo, o al menos el mundo del fandom turco, se vino abajo. Los motivos de la separación, como suele ocurrir en estos casos, nunca quedaron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la intensa presión mediática, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público, pero lo cierto es que la separación fue un duro golpe para los fans, que habían depositado tantas esperanzas en la pareja, y para la propia pareja, que dejó de compartir fotos y muestras de afecto en público. La magia se había roto. El cuento de hadas había terminado. Cada uno siguió su camino por separado, pero el dolor de la separación se sintió en todo el mundo. Kan con nuevos proyectos y romances fugaces. Demet con otras novelas que continuaron cautivando al público y con nuevos amores. Ambos, por supuesto, siguieron siendo foco de atención mediática, pero la llama de Kanem parecía apagada, como un fuego que se consume hasta las cenizas. Los fans, con el corazón roto, aceptaron la realidad. El tiempo pasó, la vida continuó, y poco a poco, la esperanza se desvanecía. Parecía que la historia de amor de Kan y Demet había llegado a su final definitivo. Y entonces llegamos al 28 de agosto de 2025. Un día que, como dije al principio, quedará grabado en la historia del fandom turco. Un día que lo cambió todo. Un día en el que de repente la esperanza resucitó de las cenizas. ¿Qué pasó ese día? Pues bien, ese día, las redes sociales estallaron, como si una bomba nuclear de chismes hubiera explotado en el ciberespacio. Fotos, vídeos y mensajes comenzaron a circular como la pólvora, incendiando el mundo virtual. El rumor se hizo eco en todas las plataformas, en todos los rincones de Internet. Los fans se volvieron locos. Los medios se volvieron locos. Todo el mundo se volvió loco. ¿El motivo? Kan Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Se les había visto aparentemente en un evento privado, tomados de la mano, sonrientes y más unidos que nunca. El Kanem había resucitado. El milagro había ocurrido. Pero, ¿cómo era posible? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué los había llevado a dar ese paso? ¿Por qué, después de años de separación, decidieron darle una segunda oportunidad al amor? Las preguntas se multiplicaron por 1000. Los fans enloquecidos se lanzaron a buscar respuestas, a descifrar los misterios detrás de esta inesperada reunión. Los rumores no se hicieron esperar. Se habló de un encuentro casual, de un reencuentro inesperado que sucedió por casualidad, de una conversación sincera, de una charla llena de emociones, que les hizo darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. Se rumoreó que las viejas heridas habían sanado, que el tiempo había hecho su trabajo y que ambos se habían dado cuenta de que lo que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Que el amor, en definitiva, había triunfado. Otros, más escépticos, más realistas, especulaban con un montaje publicitario, con un intento de relanzar sus carreras, de revivir el interés del público, de volver a estar en la cima de la popularidad. La industria del entretenimiento es despiadada, y a veces las estrategias de marketing son más importantes que los sentimientos. La verdad, como siempre, es más compleja, una mezcla de factores, de emociones, de estrategias y de la complejidad del amor. Lo cierto es que a partir de ese día,
los medios y las redes sociales se volcaron en la pareja. Las noticias sobre Can y Demet volvieron a ser tendencia. Los hashtags de Canem explotaron, llenando las plataformas de mensajes de apoyo, de emoción y de esperanza. Los fanáticos volvieron a soñar con un final feliz, con una boda, con una vida juntos. Y con cada nueva publicación, con cada foto robada, con cada declaración indirecta, con cada rumor, los fans se emocionaban, se ilusionaban y soñaban con el final feliz que tanto anhelaban, con ese final de cuento de hadas que parecía imposible. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Can y Demet, después de la reconciliación, han intentado mantener su relación en privado con un perfil bajo alejados de la vorágine mediática. Han evitado las entrevistas conjuntas, las declaraciones públicas que puedan generar especulaciones y más rumores, y los posados en alfombras rojas. Han preferido proteger su relación y vivir su amor de forma más discreta y reservada. Pero a pesar de sus esfuerzos, no han podido evitar que sus fans y los medios los vean juntos en diversas ocasiones, que los paparazzis los persigan y que las cámaras los capturen en momentos íntimos. Se les ha visto disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos, paseando por la playa, compartiendo tardes de compras, viajando a lugares paradisíacos, y sobre todo compartiendo momentos íntimos con amigos y familiares. El misterio sigue siendo parte de su encanto, y esa privacidad ha alimentado aún más la curiosidad, la expectación y el fervor de sus seguidores. La prensa rosa se ha volcado en la pareja tratando de descifrar cada paso, cada gesto, cada mirada. ¿Será que, después de todo, la distancia y el tiempo les han servido para madurar, para valorarse y para darse cuenta de que, a pesar de todo, estaban hechos el uno para el otro? ¿Será que el amor que sintieron en el pasado era tan fuerte que, después de todo, pudo superar cualquier obstáculo? ¿O será que, como algunos sugieren, todo forma parte de una estrategia de marketing para relanzar sus carreras, para recuperar la popularidad, para estar en boca de todos? ¿O tal vez, una combinación de ambas cosas? Solo el tiempo lo dirá, como siempre. Lo que sí es cierto y lo que todos podemos sentir, es que la noticia de su reconciliación nos dejó a todos con el corazón en un puño y el deseo de que esta vez sea para siempre. La historia de Can y Demet, la pareja que conquistó nuestros corazones, sigue escribiéndose y nosotros, como sus fans, como sus seguidores incondicionales, estaremos ahí para leer cada capítulo, para celebrar cada victoria, para apoyarles en cada paso. La historia de Canem es una historia de amor, de drama, de pasión, de sueños y de esperanza. Una historia que nos ha emocionado, que nos ha hecho reír, que nos ha hecho llorar, y que pase lo que pase, siempre estará en nuestros corazones. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este emocionante recorrido por la apasionante historia de Can y Demet. Espero que se hayan emocionado, que se hayan reído, que hayan vuelto a soñar y que se hayan enterado de todo lo que pasó el 28 de agosto de 2025, el día que lo cambió todo. Ha sido un placer compartir esta información, este chisme con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo incondicional, por sus likes y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber lo que piensan y compartir con ustedes esta pasión por las novelas turcas y las celebridades que tanto nos gustan. Son la mejor comunidad del mundo. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la reconciliación de Can y Demet? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Creen que esta vez durará para siempre? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una nueva serie? ¿Qué esperan de esta nueva etapa? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus chismes y debatamos. Quiero saber todo. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos los que aman las novelas turcas, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque, créanme, siempre hay más chisme. Siempre hay más noticias. Siempre hay más drama. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.